El tema del día de hoy le he puesto disciplina paternal. Y nuestro deseo es de que hoy podamos ser entrenados en la disciplina paternal. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 4. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie, amados hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. Los esperamos. Que estén todos en el mismo canal. Cuando usted lo tenga, diga un poderoso amén. Diga gloria a Dios, diga aleluya. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice. Amén. Y la iglesia de Cristo dice. Amén. Amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos juntos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este día, Señor, especial. Gracias, Señor, porque en esta casa, Señor amado, hay varios varones que han tenido la bendición, el privilegio, Señor, de ser padres de familia. Aquellos que son primerizos, aquellos que sus hijos ya han crecido, Señor, aquellos que sus hijos ya se han ido de casa, Padre, pero gracias por cada uno de ellos. En esta hora, Señor, pedimos de tu consejo, pedimos de tu sabiduría, de tu palabra, Señor, que nos enseñe, que nos capacite, que nos moldee, Señor, para poder ser bien entrenados en la disciplina paternal. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este día precioso. Amén. Ustedes saben que hay muchos hombres que han sido exitosos en los bienes de este mundo. Hay hombres que han sido exitosos como empresarios, como oficinistas, que han sido grandes como profesionales, que han sido muy prosperados en sus trabajos, pero que en la disciplina paternal han fracasado. Lamentablemente, o más bien miraba yo en las Escrituras pensando bíblicamente, que en la palabra del Señor también muchos padres de familia fracasaron en esta labor, en este ministerio como padres de familia. En el caso de los patriarcas, pensaba en Isaac, pensaba en Jacob, fracasó también el sacerdote Elí, falló también como padre de familia el profeta Samuel y muchos otros más. Ahora, lo lamentable, mis amados hermanos, es de que en la iglesia de nuestros días, muchos han sido grandes predicadores. Otros han sido pastores durante décadas, entregados a sus ovejas a lo largo de mucho tiempo. Varones dedicados en sus ministerios. En la iglesia de nuestros días, varones dedicados en el ministerio de la alabanza. Padres de familia dedicados en la predicación, en la enseñanza. Pero que en la disciplina paternal hemos dejado mucho que desear. Y yo no quisiera, mis amados hermanos, yo no quisiera que tengamos que presentarnos un día delante del Señor pensando de que todo lo hemos hecho bien y que cuando el Señor nos pida cuenta por nuestros hijos, salgamos de ahí avergonzados. Amén. No quisiera que tengamos que presentarnos delante del Señor pensando de que en todo hemos hecho bien, pero que cuando Él nos pregunte ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? ¿Cómo criaste a tus hijos? Tengamos que salir con nuestro rostro agachado. Por eso la palabra de Dios es maravillosa, porque la palabra de Dios, mis amados, nos da un plan para que podamos ser entrenados en esta disciplina paternal a través de este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje que nosotros acabamos de leer lo escribe el apóstol Pablo a los varones que eran padres de familia, o este texto dedicado a aquellos varones que eran padres de familia en la iglesia de Éfeso. Y les dice, y vosotros padres, amén, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta disciplina paternal es más fácil de entenderla si miramos los dos puntos. El punto negativo y el punto positivo.
Amén. En el punto negativo dice, y vosotros padres no provoquéis. Esa es la parte negativa de este texto. No provoquéis a vuestros hijos a ira a vuestros hijos. La parte positiva dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la parte negativa y la parte positiva. Así que, mis amados, el día de hoy nuestra tarea es que podamos tener un corazón abierto, poder pensar, mis amados hermanos, en esas cosas que muchas veces como padres de familia provocamos a ira a nuestros hijos. Fíjense que la palabra del Señor en otra traducción dice, y ustedes padres no hagan de sus hijos unos rebeldes. No hagan que con sus actitudes, que con su manera de criar a sus hijos, que con sus palabras, sus hijos se hagan unos rebeldes. Yo por eso les invito a que pensemos, hermanos, en algunas formas que nos llevan a nosotros a exasperar a nuestros hijos, a enojar a nuestros hijos, a que nuestros hijos sean rebeldes. En primer lugar, pensemos, hermano, en los no de la paternidad. En primer lugar, pensemos en esas cosas que nos hacen hacer enojar a nuestros hijos. Primero, las críticas. Diga conmigo, las críticas. Hemos visto a muchos padres, hermanos, que son sarcásticos, que son burlones, que cuando ven a sus hijos en alguna competencia, les gritan despectivamente. Y les dicen, tú no sirves para nada. Y les gritan a sus hijos criticándolos, tú eres cobarde. Tú eres un tonto, tú no sabes hacer eso, tú nada haces bien en tu vida. Eres una niña, eres una mujercita, tú no puedes hacer eso, le dicen a sus varoncitos. Cuenta un pastor que era entrenador de un equipo de fútbol de jóvenes y que escuchó a uno de estos padres que era así de criticón y burlón con su propio hijo y que le estaba gritando cosas despectivas a su propio hijo. Entonces el pastor tuvo que llamarlo y sacarlo de aquel campo de fútbol. Yo no sé si ustedes, hermanos míos, han escuchado de la vida de Winston Churchill. Winston Churchill, hermano, tuvo un padre semejante. Él tuvo un padre así de criticón. A este padre, que se llamaba Rodolfo, si no me equivoco, al papá de Churchill no le gustaba el aspecto de Winston. No le gustaba su manera de hablar, no le gustaba su voz y tampoco soportaba tener a su hijo cerca por ningún momento. Pero aún así, Churchill terminó siendo el primer ministro de defensa del Reino Unido. Este hombre llegó a ser, hermano, uno de los más grandes oradores de todos los tiempos y reconocido a nivel mundial. Si ese padre hubiera sabido lo que estaba criando, no hubiera actuado de esa forma con su hijo. Mis amados hermanos, los padres que están siempre criticando a sus hijos los desmoralizan. Los padres que son siempre despectivos con sus hijos los amedrentan, los llenan de miedo. En aquel pasaje de Colosenses 3:21 nos indica que los hijos exasperados llegan a desalentarse. Un hijo, hermano, exasperado por la conducta de su padre, esos hijos llegan a caminar desalentados. Son como un caballo desanimado. Así como un caballo se le nota en su manera de caminar, en su postura, en su no deseo de querer avanzar, así también a los jóvenes, así también a los hijos cuando son desalentados por sus propios padres. Las críticas, amados hermanos, padres de familia y aquellos que desean ser padres de familia, las críticas se expresan de diferentes formas, no solo verbalmente. Algunos padres jamás alaban a sus hijos. Sus hijos sacaron buenas calificaciones y nunca los padres les felicitaron, nunca les dieron un abrazo, nunca les sacaron una fotografía para presumirlo en sus redes. Hay quienes se limitan, hermanos, hay padres de familia que se limitan a una felicitación fría,
vacilante cuando sus hijos han hecho algo bueno. Como aquel padre de familia, cuando su joven en el campo de fútbol echa un gol. Está bien, hijo, le da una palmadita. Está bien, hijo, pero a la próxima hazlo mejor. Lo hubieras hecho aquí, lo hubieras hecho allá. Demasiado frío. A los hijos, hermano, dice la palabra del Señor, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos. Las críticas, hermano, exasperan y hacen rebeldes a nuestros hijos. ¿Por qué algunos padres son tan criticones? ¿Por qué algunos padres son tan criticones para con sus hijos? Bueno, en algunas ocasiones porque así se criaron. Y como así los criaron sus padres, ellos piensan que es la manera en cómo deben de criar a sus hijos. Pero para estos padres la palabra de Dios es como una flecha al corazón. La palabra de Dios es como una lanza directa al corazón, diciéndole: no exasperen a sus hijos con sus críticas. Las críticas son una de las cosas, hermanos, que hacen exasperar a nuestros hijos. En segundo lugar, la severidad excesiva. Algunos padres exasperan a sus hijos siendo demasiado severos y dominantes. Pobre de aquellos niños que tienen en casa a padres demasiado excesivos. Me gustó una ilustración que decía un pastor acerca de cómo criar hijos. Pensaba en esta ilustración y quería compartirla con ustedes. Decía él que criar hijos es como tener en la mano una barra de jabón mojada, que si tú la aprietas con fuerza, sale disparada. Pero que si tú la sostienes con suave, y también decía que si no la sostienes con la medida necesaria, se te cae de las manos. Por tanto, hermanos míos, agarrar con suavidad pero con firmeza es lo que nos permitirá tener el control de los hijos. Con suavidad pero con firmeza. De la misma manera como lo hace el Señor con nosotros. De la misma manera como lo hace el Padre de los cielos con nosotros. Amén. Con suavidad, con ternura, pero también, hermano, con firmeza, con la firmeza necesaria. Porque algunos padres son tan estrictos. Algunos lo son así de severos. ¿Sabe por qué? Porque ellos miran el peligro afuera, ellos miran la pecaminosidad afuera, ellos miran el mundo afuera, los padres, y no quisieran que sus hijos caigan en la garra del enemigo. Y por eso los padres muchas veces son estrictos, son severos. Algunos padres son excesivamente estrictos porque les preocupa la opinión de los hermanos de la iglesia. Entonces los padres tratan de acomodar a las expectativas de los demás, de la opinión de los demás, a sus propios hijos. Y mis amados hermanos, la realidad es de que no son pocos los hijos de pastores, no son pocos los hijos de líderes, no son pocos los hijos de ministros que se han hecho rebeldes por la dureza de los padres creyentes, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de recordar esas barras de jabón en nuestras manos, con la firmeza necesaria, pero también con suavidad. Amén. Padres, no exasperen a sus hijos siendo demasiado estrictos. No exasperen a sus hijos tratando de acomodar sus vidas, su vestimenta, su corte de pelo, su manera de hablar a las expectativas de los demás creyentes. En tercer lugar, la irritabilidad. Los padres irritados. Los padres que llegan demasiado cansados con muchos problemas a la casa. Lo hemos visto, mis amados hermanos, y quizás muchos de nosotros lo hemos hecho en algún momento. El padre que llega a la casa después de sus presiones, después de sus problemas con sus jefes, después de sus problemas con compañeros de trabajo, con los problemas familiares, llega irritado completamente a la casa. Y cuando llega a la casa empieza a contarle a su esposa todos los problemas
y se le acerca al niño pequeñito diciéndole, papi, papi. Y el padre de familia, hazte para un lado, no tengo tiempo para ti. Y aquel niño sigue insistiendo, papi, papi, quiero decirte esto, quiero pasar contigo. Hasta que el padre de familia se da vuelta y le da un duro golpe a su hijo y lo avienta lejos. Mis amados hermanos, solo el Señor sabe cuántos niños, solo el Señor sabe cuántos pequeños se desaniman por los días difíciles de sus padres. Porque tal vez ese padre llegó con muchos problemas. Porque ese padre llegó irritado a su casa. Yo he escuchado esto que me pareció muy importante, que hay quienes dicen que a todos tratas bien, pero que cuando estás en casa eres peor que la hiedra. Hay niños que miran a sus padres venir a la iglesia y abrazar a los otros niños y mostrar ternura y amor con los demás, pero que son irritantes con sus propios hijos en su casa. Para los que no conocen la hiedra es una planta tóxica, es una planta que si tú tienes contacto con ella te irrita, te lastima la piel. Así hay padres de familia como la hiedra, de irritantes en sus propias casas. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos son padres de familia? Amén. Amén. Todas estas cosas exasperan a nuestros hijos. Todas estas cosas, hermanos míos, hacen enojar a nuestros hijos. En cuarto lugar, las inconsecuencias o la inconstancia. Me refiero a aquellos hombres que son de doble ánimo. Aquellos hombres que hoy dicen una cosa y mañana cambian de opinión. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si ese hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, también en la disciplina paternal es inconstante. También como padre de familia es inconstante. Y pocas cosas, hermano mío, exasperan tanto a un hijo como tener a un padre que es inconstante en su camino, inconstante en las palabras que hace, inconstante en su manera de vivir. Pobrecito de aquel caballo que cuando es montado por su jinete le mete las espuelas para que corra, pero que al mismo tiempo le jala las riendas para que se detenga, ¿no? Así también, pobre de aquellos muchachos que sus padres les dicen una cosa ahora y mañana cambiaron de opinión. Pena para ese niño a quien su padre caprichoso le cambia las normas todo el tiempo. Y usted podrá justificarse como padre de familia. Usted podrá justificarse diciendo, bueno, es que realmente paso demasiado ocupado. Es que no soy una persona organizada. Eso que le prometí a mi hijo ya no lo voy a hacer, pero es que yo se lo había dicho sin pensarlo. Pero mis amados hermanos, su hijo no se lo va a perdonar. Por eso, sea consecuente. Jamás haga promesas a su hijo que no desea cumplir. No le haga promesas a sus hijos que no está pensando cumplírselas. Usted puede haberlo olvidado, hermano mío, pero usted tiene a un niño que todo el tiempo se lo estará recordando, aunque pasen 80 años. ¿Recuerda usted algo que no le ha prometido a su hijo? ¿Algo que usted le prometió a su hijo y no se lo ha cumplido? Tal vez algún viaje, tal vez algún regalo, tal vez llevarlo a algún lugar. ¿Recuerda usted algo que le haya prometido a su hijo, a su hija y no se lo haya cumplido? Eso es ser inconsecuente, y estas cosas desalientan a nuestros hijos. Estas cosas hacen rebeldes a nuestros hijos y estas cosas las van cargando y estas cosas los van desanimando día a día. En quinto lugar, porque estamos viendo los no de la paternidad. En quinto lugar, el favoritismo. Este es uno de los pecados, hermanos, más antiguos. El favoritismo. Es uno de los pecados más odiosos. Es uno de los pecados más irritables y condenables que puedes cometer como padre
contra tus hijos: el favoritismo. Hay hijos que necesitan más disciplina que otros, ¿verdad? Hay hijos que necesitan más atención que otros. Hay hijos que necesitan más afecto que otros. Pero ningún hijo, hermano, debe de ser tratado mejor que otro. Ningún hijo debe de ser tratado mejor que otro. El favoritismo fue el pecado de Isaac. Porque Isaac eligió, o para Isaac su favorito fue Esaú sobre Jacob. E irónicamente fue el mismo pecado de favoritismo de Jacob quien prefirió a José por sobre sus hermanos. Y alguien decía: de tales padres que muestran favoritismo, tales hijos despreciados. ¿Tú quieres tener hijos despreciados en tu casa? Entonces solamente tienes que ser un favoritista. Qué humillante, hermanos míos, es para un hijo sentirse menos preferido. Qué difícil es para una hija, o para el más pequeño, o para el más grande de los de tu casa, sentirse menos preferido, menos amado. El gran no de la paternidad es: no provoquen a ira a sus hijos. Si estamos haciendo algo de esto, hermanos, debiéramos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, y Él está pronto para ayudarnos. No sean criticones, no sean demasiado estrictos, no sean irritables, no sean inconstantes, no muestren favoritismo. Pero ahora tenemos del otro lado los sí de la paternidad. Las cosas que sí debemos de hacer según la palabra del Señor. Porque al no de la paternidad le sigue el sí. Dice: sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que sí hay que hacer, mis amados. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si entendemos bien este pasaje, aquí hay tres cosas importantes. Está la crianza, la disciplina y la amonestación. ¿Cuáles son, hermanos, esas tres cosas? A ver, padres de familia que están poniendo atención. La crianza, la disciplina y la amonestación. En primer lugar, la crianza. La crianza debe de ser, hermanos, con ternura. Diga conmigo: con ternura. ¿Cuántos padres son tiernos con sus hijos? ¿O son más tiernos con los del hermano? La palabra criarlo significa nutrir o alimentar. Calvino traduce criarlos como amarlos generosamente. Miren lo que es la crianza de los hijos: amarlos generosamente. Y Calvino recalcaba que la idea general es que hablemos a nuestros hijos con amabilidad y simpatía. Todo lo contrario a irritar a nuestros hijos, a desanimar a nuestros hijos. Yo la semana pasada, hablando de la ternura, hace un par de semanas, llevaba a un padre de familia para encontrarse con su papá que venía desde Honduras. Y me llamó la atención, mis amados hermanos, que el padre recibe a su hijo cuando se encuentran, lo abraza, lo besa, lloran juntos. Eso es ternura. Esa es la ternura que el Señor quiere que nosotros tengamos con nuestros hijos. No importa si está en tus brazos, no importa si es recién nacido, no importa si es el niño que viene llegando de la escuela, no importa si el niño ya es un adolescente, no importa si ya es padre de familia, él también, no importa si ya tiene barba, él es tu hijo y tienes que mostrar ternura con él. Esa es la manera de criar de la que está hablando la palabra de Dios. Los hombres inconversos allá afuera dicen que los hombres machos no muestran afecto. Pero el hombre que se somete a la palabra de Dios es tierno con sus hijos. Amén. El hombre que se somete a Cristo es tierno con su hijo, no importa qué tan grande sea este. Amén. Los padres, hermanos míos, debemos de ser tiernos con nuestros hijos. Amén. Por lo tanto, la ternura, hermanos, tanto verbal como física, resulta natural para todo aquel hombre que se somete a Cristo.
para todo aquel hombre que se somete a la palabra del Señor. Y la pregunta es, ¿estamos dando la talla en esto? ¿Estamos siendo tiernos con nuestros hijos? En segundo lugar, hermanos, está la disciplina. La disciplina, esta es una palabra fuerte, hermano, que significa disciplina aún mediante el castigo. Esa es la palabra. Disciplina mediante aún el castigo. Pilato utilizó esta misma palabra cuando se refería a Jesús diciendo, le soltaré después de castigarle. Allá en Lucas 23:16. La disciplina, hermanos, incluye, por supuesto, el castigo físico de ser necesario. El castigo físico de ser necesario. Pero aquí nosotros tenemos un gran problema. Diga conmigo, una tragedia. La tragedia de los padres de familia de nuestros días. Es que son muchos los padres, hermano, que han dejado esta responsabilidad a sus esposas. Son muchos los padres de familia que han dejado esta responsabilidad de disciplinar a sus hijos, se las han dejado a sus esposas. Y no es que la madre, no es que la mamá no tenga derecho y autorización para disciplinar, pero los padres de familia se han quitado esa tarea, esa responsabilidad, ese mandato de Dios de discipular, de disciplinar a sus hijos, y se lo han dejado a sus esposas. Y esto no solamente es una injusticia para con la mamá, que pasa con ellos cuidándolos todo el día, sino que también le está quitando la bendición a ese hijo de ser disciplinado, de ser educado, de ser enseñado por su propio padre. Eso no se miraba antes, mis amados hermanos. Esos son los hombres de ahora. Esos son los padres débiles de ahora. Pero los padres bíblicos, hermano, ellos toman esa responsabilidad de disciplinar a sus hijos. Esposa, ahí le encargo el problema de la casa. No, tú es el que tienes que tomar esa decisión. Tú como padre de familia, el que tiene la autoridad de parte de Dios para educar y disciplinar a tu hijo. Amén. Eso en nuestros días, eso de dejarle la responsabilidad a la esposa, hermanos, eso es nuevo. Eso no es bíblico. Cuando miras tú la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, de los versículos del 7 al 9, está Dios hablando de la disciplina que Dios tiene para con nosotros, sus hijos. Pero también está tomando como ilustración la disciplina terrenal, la disciplina que los padres tienen para con sus hijos. Y dice la palabra, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, todo el tiempo, hermanos míos, ha sido bien visto al padre terrenal disciplinando a sus propios hijos en el hogar. Pero los padres de nuestros días han dejado esa tarea a la esposa. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y yo le pregunto, ¿deja usted la disciplina de sus hijos a su esposa? Si usted está haciendo eso, mi amado hermano, usted está violando su responsabilidad familiar. Usted no está obedeciendo la palabra del Señor. Estamos viendo los sí de la disciplina paternal. Amén. En primer lugar, hemos visto la ternura en la crianza. En segundo lugar, hemos visto la disciplina. Y en tercer y último lugar, tenemos la enseñanza, la amonestación. Decía ahí la palabra, si no criada a vuestros hijos, dice en disciplina y amonestación. La palabra amonestar, escucha esto, significa literalmente colocar ante la mente. Amonestar significa colocar ante la mente. Esto por lo general significa confrontar. El padre de familia tiene que confrontar a sus hijos. No puede pasarlo por alto cualquier situación. El padre de familia tiene que agarrar a sus hijos y decirle, no importa que estén pequeñitos, no importa que estén jóvenes, grandes, hermano, el padre de familia es el que tiene que amonestar, colocar en la mente los principios bíblicos de la palabra del Señor, recalcar el pecado de su hijo y hacerle ver el problema en el que se está metiendo. Amén.
Pero a muchos padres no les gusta confrontar, porque se me va a ir de la casa, porque se va a enojar. Es tu responsabilidad amonestar a tus hijos. Es bíblico amonestar a tus hijos. Y esta, hermano mío, es precisamente la razón por la cual el sacerdote Elí fracasó. Porque Elí no amonestó, Elí no les puso en la mente a sus hijos el pecado que él sabía. Yo le voy a pedir que me acompañe en 1 Samuel, capítulo 3, versículos del 11 al 13. 1 Samuel, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Para que podamos ver, hermano, este pecado por el cual fracasó aquel padre de familia, el sacerdote Elí. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esa es la razón por la que el Señor iba a destruir a los hijos del sacerdote Elí. Mi amado hermano, tú no quisieras ver a tu casa destruida. Entonces tienes que amonestar a tus hijos. La palabra griega estorbar aquí tiene la misma raíz de la palabra amonestación. Elí no enfrentó a sus hijos ni los amonestó por su pecado, y por eso terminaron siendo destruidos. Así que lo importante, hermanos míos, es aquí conocer esto, que la amonestación clara y directa es necesaria para una buena educación. La amonestación del padre de familia es necesaria para una buena educación. Yo quisiera que repasemos esto. Los sí de la paternidad: ternura, disciplina y enseñanza. Yo quisiera ir terminando con esto, mis amados hermanos, de una pequeña anécdota de un hombre, de un padre de familia que pasaba muy ocupado. Él pasaba trabajando todo el tiempo. Él salía al trabajo y regresaba a su casa y seguía trabajando. Cuando llegaba a su casa, él entraba directamente a su oficina y empezaba a hacer el schedule del día siguiente. ¿Cuántos carros tengo que lavar? ¿Cuántas casas, cuántas yardas tengo que hacer mañana? Y empezaba este padre de familia muy ocupado. Y en una ocasión, a pesar de que este padre de familia todo el tiempo proveía para su familia, porque nunca les hacía falta nada, la comida, el padre de familia pensaba que estaba contento con eso porque proveía para todo en la casa. A sus hijos nunca les faltó dinero, nunca les faltó educación, nunca les faltó nada, pero faltaba algo. Así que este día el padre de familia llegó a la casa cansado, se metió a su oficina y de pronto sigilosamente se metió su pequeñito, se metió su niño a su oficina. Y el padre de familia estaba ahí trabajando y el niño empezó a jalarle la camisa. Aquel niño empezó a jalarle la camisa. Papi, papi, le decía aquel niño. Y el padre de familia agarró un caramelo, se lo dio. Luego aquel niño empezó otra vez, papi, papi, y aquel padre de familia ocupado, metido ahí, que tenía muchas yardas para mañana, que tenía muchos cuartos en el hotel que limpiar y que esto y que lo otro. Y entonces aquel niño seguía jalando la camisa. El padre de familia metió la mano en el lapicero, sacó una pluma, se la dio para callar a su niño. Pero aquel niño seguía insistiendo. Y aquel niño seguía insistiendo a su padre. Y seguía jalando la camisa. Hasta que finalmente, enfadado, el padre de familia voltea y dice: ¿qué quieres? ¿Por qué molestas tanto? Ya te he dado un caramelo, ya te he dado un lápiz, ¿qué más quieres? Y aquel niño, volteando a ver a su padre, le dice: papi, quiero estar tiempo contigo. Quiero pasar tiempo contigo, papá. Y esta es una realidad, hermanos míos,
de nuestros días. Los sí de la paternidad, hermanos míos, eres tú quien las tiene que hacer. Eres tú quien tiene que criar tiernamente a tus hijos. Eres tú quien tiene que disciplinarlos. Eres tú quien tienes que amonestarlos. No es trabajo de alguien más. Tú tienes que estar presente en cada una de estas necesidades. No le delegues esa responsabilidad a la escuela, a la iglesia, ni a tu esposa siquiera. Tú como padre de familia, esa es tu responsabilidad. Tú como padre de familia, tú tienes que participar acostando a tus propios hijos, orando por ellos y con ellos. Mi amado hermano, usted tiene que participar en sus juegos con su hijo. Usted tiene que estar en sus presentaciones escolares. Usted como padre de familia tiene que estar en sus fechas especiales con él. Para que nuestros hijos no sean exasperados. Para que luego nuestros hijos no se hagan unos rebeldes. Usted como padre de familia tiene que estar en sus fechas especiales. Usted tiene que estar con ellos en las competencias deportivas. Tú eres su papá. Tú debes de estar ahí para animarlo. Mis amados hermanos, debemos de juzgar nuestro desempeño como padres. ¿Qué le dice su corazón al leer estas siguientes preguntas? ¿Es usted un buen padre o es un mal padre? ¿Está usted siempre criticando a sus hijos o es de los padres que está animando, echándole porras a sus hijos? ¿Es excesivamente estricto? ¿Se acuerda de la barra de jabón? ¿Es usted impaciente o irritable? ¿Ha cumplido, hermano mío, ha cumplido con lo que le ha prometido a sus hijos? ¿Es tierno tanto con sus hijos como con sus hijas? ¿Está mostrando favoritismo con alguno de ellos? ¿Está usted participando en la disciplina de su hijo? ¿Está usted participando en la disciplina de sus hijas? ¿Pasa tiempo con sus hijos, tanto en familia como individualmente? ¿O su hijo es como uno de esos niños que clamaba por tiempo a su padre? Esta es, hermanos míos, la disciplina paternal. Y si nosotros amamos a Cristo, y si nosotros amamos su palabra, y si nosotros, hermanos míos, amamos al Señor, podemos recibir esta palabra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie un momentito, amados hermanos, para que recibiendo el consejo del Señor podamos decirle, Señor, gracias por este día, por esta palabra, por este tiempo. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojitos un momento. Usted como esposa, usted puede orar por su esposo. Usted como hijo, usted puede orar por su padre. Si usted tiene a sus hijos aquí o si usted tiene a sus hijos fuera del país o donde sea, usted puede orar en esta hora y decirle, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, delante de tu casa, Señor. Hemos recibido tu palabra, mi Dios amado. Tu palabra dice, Señor, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padre, te pedimos perdón, Señor. Sin alguna de estas cosas, sin alguna de estas situaciones, si hemos sido demasiado irritantes, demasiado estrictos, si hemos fallado, Señor, te pedimos que tú perdones, que tú limpies nuestros corazones. Pero, Señor, que tú nos enseñes a ser tiernos como padres de familia. Que podamos tener esa ternura de Cristo en nuestros corazones. Esa ternura con la que el Padre nos ama. Esa misma ternura con la que el Padre nos enseña. Esa misma ternura con la que el Padre nos disciplina. Esa misma ternura, Señor, con la que el Padre toma nuestra mano, dirige nuestros pasos.
Padre de la gloria, estamos delante de ti, Señor, en esta casa, orando, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos padres que son primerizos, de aquellos padres que tienen a sus jóvenes, a sus adolescentes, de aquellos padres, Señor, que tienen a sus hijos ya adultos. Pero, Señor, tú sigues siendo Dios por todos los siglos de los siglos. Tú eres el Dios que no cambia. Tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el mismo Dios que nos ha llamado, Señor, para honrar tu nombre, para honrar tu palabra, para ser de bendición, Señor, primeramente en nuestra casa, Señor, para ser de bendición en nuestro hogar, en la crianza de nuestros hijos. Padre, te damos gracias en esta hora. Que tú bendigas, Señor, esta palabra que ha sido puesta en el corazón, Señor. Yo la he puesto en los oídos de tu pueblo, Señor, pero tú llévalas al corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas fuertes.